Estás en el 89.7 MHz. Come Chingones Multimedia. Lo ves, lo escuchás, lo sentís. En Villa de las Rosas abrió sus puertas el estudio jurídico del doctor Maximiliano Subiete. Asuntos de derecho civil, posesiones veinteañales, accidentes, cobros ejecutivos, derecho de familia, sucesiones, regímenes de visitas, alimentos, divorcios y en lo laboral, despidos y accidentes de trabajo. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 en el Paseo La Reja, local 13, Villa de las Rosas. Para más información, comunicate al teléfono 3544-317-321. Estudio Jurídico del Dr. Maximiliano Subiete. Pero tengo mucha afinidad con la escuela pública, con la universidad pública. Todos mis profesores se han formado allí y dan clase actualmente ahí. Y además, bueno, quiero dejar claro que si no he ido a la pública es por cuestiones de territorio, de posibilidades. Yo me inicié a la universidad ya adulta, mayor, y encontré esta posibilidad. Mi corazón está con la escuela pública, la respeto, la defiendo. Es un ejemplo para mí. Muchos de los profesores, muchos de los autores que leo son profesores en la pública y son estudiosos del derecho que dan también, que dan en la universidad pública. Así que esta tarde todos y todas en las plazas de todo el país defendiendo nuestra universidad. A la educación. La única forma de que todos y todas podamos llegar a educarnos es que la educación sea pública en todos sus niveles y que no se atropelle el conocimiento accesible para todos de la forma en que se está pretendiendo. Me parece que debería ser una ley. Gracias. Por ahora es lo único que quiero. 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana ya en el estudio, después de ahí algunos que nos mandan sus vínculos con la educación pública. Nicolás de Bernardi, el licenciado Nicolás de Bernardi, profe de Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Nico. ¿Qué haces? ¿Cómo vas? Bienvenido, Nico. Mucha gente esperando este momento. Mucha gente esperando este momento. Has logrado popularizar la historia. Bueno, qué bueno. Has logrado que se anoten en la universidad. Qué bueno. ¿Sí? ¿También? Sí, no sé si lo he logrado yo. Me parece que hay por ahí un interés que va más allá. Uno solamente... Lo más cerquita que puedas de mí. Ahí vamos. Ahí va, perfecto. Perfecto. Sí, no sé si es un logro personal. Me parece que tiene que ver que hay un interés por la historia que tiene que ver con preguntarnos por qué estamos como estamos. Hace capaz que más de una década que está la sensación instalada en la sociedad de que vamos en una crisis constante y en una caída que cada vez más profunda. A partir de lo cual hay una revisión de qué nos trajo hasta acá. Un momento donde la historia también se popularizó un montón y ahí aparece y toma dimensión el nombre de piña, fue en el 2001. Ah, claro. Con la crisis después de la Rúa, los 5 presidentes en una semana, Duhalde. Bueno, en ese momento también, o sea, cuando nos empiezan a sacudir un poco el piso, queremos empezar a ver dónde estamos parados y una de las formas de entender dónde estamos es ver qué nos trajo hasta acá, por qué camino vinimos. ¿Esa es una forma de ver la historia o es la forma de ver la historia?
Te lo digo esto porque el otro día hicimos la nota con Ferreira, que es alguien que estudia la historia de los caminos de la ciudad de Córdoba, ahí en Mina Clavero, y hay una charla ahora el sábado. Y nada, le hacemos la nota, charlamos un rato con él y le pregunto para qué sirve la historia y me dice, no, ¿por qué tiene que servir para algo las cosas? Me dice, no sirve para nada, es para entender, conocer y en todo caso disfrutar de conocer, ¿no? Me decía él de cómo era antes, ¿no? Me decía como una carga no ideologizada, ¿no? Me sorprendió por un lado y por otro lado dije, mira vos, también hay otras maneras de ver la historia, que no sea solamente utilitaria en términos de sirve para conocer cómo llegamos hasta acá, que es lo que para lo que totalmente. Yo creo, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Bueno, a ver, vamos, es compleja la cuestión, me parece. Por un lado, hay muchas maneras de ver la historia en lo personal. Una es justamente tratar de comprender nuestro presente. También puede haber otra en lo personal, que es el disfrute. Claro. A veces hay gente que lee historia como quien lee literatura, por eso ciertos autores también tienen mucha trascendencia, los que la cuentan como un cuentito. Habrán escuchado la frase esa. Sí. Por ahí no hay un análisis de la complejidad, pero sí hay un entretenimiento, si está bien escrita mejor todavía, uno disfruta. Hay de ese lado distintas perspectivas. Y después, desde lo historiográfico, después también, más allá de la historia como relato, también es una disciplina científica. La historia es compleja, digamos, y tiene muchas aristas y depende de cada uno. Incluso te decía, en lo personal uno puede verla de distintas maneras. Yo no es lo mismo por ahí lo que leo de historia como disfrute que lo que leo como trabajo. Y desde lo historiográfico, justamente de la historia como disciplina científica, también hay diferentes postulaciones, incluso respecto a la filosofía de la historia, no solamente a la historia como disciplina, sino a esta cuestión de, bueno, ¿por qué fuimos dando los pasos que damos? ¿Por qué tuvimos esta historia detrás? Hay una explicación del positivismo tradicional de finales del siglo XIX, principios del XX, que te dice que en realidad, y ellos lo que buscan es resaltar los pasos que hicieron que la humanidad progrese. Por eso van atrás de una historia de los grandes hombres. Ahí aparece Mitre, por ejemplo, con la historia de Belgrano y San Martín, la historia tradicional centrada en las personas, como la que te decía que este país por ahí lo hicieron un puñado de próceres, ¿no es cierto? Después aparece... Sí, próceres que en algún momento los pintaban como superhéroes. Por eso, y sí, porque fueron 4 o 5 tipos que se pusieron al hombro la tarea de hacer un país. El resto era una masa amorfa, sobre todo anónima, ¿no es cierto? Que los acompañaba, pero estos eran los tipos. Después vienen otras visiones de la historia social, ¿no es cierto? Y ahí es donde se empieza a ver también que la historia la hacen los de abajo, comienzan los trabajos que indagan en la clase obrera, o los inmigrantes, o las familias que antes no tenían voz o nombre, ahí lo empiezan a tener. Hay muchas miradas desde la historia, incluso desde lo científico hay muchas miradas, desde lo personal puede haber muchas miradas, y cada cual se acerca a la historia desde donde quiere. En general, aquellos que están más cómodos donde están, tratan de buscar una historia que justifique que llegaron hasta ahí y que los deje tranquilos. Casi como naturalizando la cuestión. Casi como naturalizando es una cosa la cuestión. De Dios. Fue así, claro. Y por suerte fue así porque yo en eso estoy bien acá donde estoy. Claro. Mis 10.000 hectáreas son por parte de que la naturaleza ha sabido ubicarme en el lugar correcto. Y lo que hizo mi familia quizás en su momento y no sé qué, porque fueron o los héroes de la patria o porque mi abuelo se rompió el alma trabajando y claro, así fue acumulando, lo que sea. Y los que no están tan cómodos con su presente empiezan a buscar en la historia justamente esa incomodidad y por ahí se vuelve un poco más... incómoda también o más conflictiva la historia. Reforma del 18. Reforma universitaria del 18, que es lo que de alguna manera nos trajo a esta marcha de hoy. Sí, totalmente, porque si bien en la marcha de hoy lo que se pone en cuestión es sobre todo el tema del financiamiento, que en eso me parece estaría bueno también hacerlo extensivo
a la educación en general, a la educación superior en particular, no solamente la educación universitaria, también los institutos de formación terciarios Claro. están sufriendo el desfinanciamiento y no por este gobierno solamente, ya desde años atrás nos vienen achicando las materias, uniendo cátedras. El sueldo bajo de los docentes es un desfinanciamiento de la educación. Claro. En un sistema capitalista, vos tenés el servicio que pagás. Los sueldos bajos de los docentes también tienen que ver con, por ahí, un bajo nivel en el sistema educativo, más con un montón de cosas más, ¿no es cierto? Sí, en pero esto, el de financiamiento. En esto, bueno, por un lado está el financiamiento y cómo llegamos a esa discusión o cómo llegó esa discusión, entiendo, en un país que empezaba a tener forma de un país centralizado, ¿no? Con un Estado central que distribuyera lo que generaba. Sí, no, y en una profunda transformación social y política. Ubiquémonos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, hace unos 140, 100 años atrás más o menos. En ese lapso vamos a tener un país en pleno modelo agroexportador. 1880, las figuras de Roca, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, todos esos incluso los personajes. posteriores, Quintana, Sáenz Peña, tipos incluso menos conocidos, fueron más intrascendentes, que Sarmiento, Roca, digamos, que estuvieron en la conformación del Estado en un principio. Son los post-Roca. Bien. Lavalle, ¿no? No, tampoco, no, ahí estaba Quintana, estuvo Luis Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza. Momento histórico en Por ahí donde los recordamos más por las calles que por lo que hicieron. En donde los ingleses hacen su despliegue de trenes. Exactamente, se pone en marcha un modelo de producción primaria, sobre todo carnes y los cereales creciendo lentamente, creciendo rápidamente en ese contexto de exportación a Inglaterra. Los ingleses ponían los barcos, ponían las empresas, ponían los trenes, ponían las aseguradoras, los bancos, y la oligarquía ponía el capital. Eso funciona bárbaro y genera un gran crecimiento económico, pero en realidad concentrado en una pequeña clase parasitaria, porque vivía del Estado y de sus tierras, digamos, los productores ganaderos, los estancieros. Pero también va a generar una inmigración y con eso una renovación social, sobre todo en las ciudades, pero también en el campo y en la región pampeana. Aparecen primero la clase obrera y en función que va creciendo las empresas, estas empresas que compraban, vendían granos, aseguradoras, bancos, van generando administración, ahí aparecen los sectores medios, ¿no es cierto?, ocupar esos lugares. Va creciendo el sector obrero y los sectores medios. Y dentro de todo se va creciendo, pero sobre todo a principios del siglo XX empieza a mostrar una serie de conflictos internos porque es muy desigual el modelo, se concentran las ganancias en esta oligarquía dueña de los campos y socia de los ingleses sobre todo, pero también algunos alemanes, algunos franceses, algunos norteamericanos en los frigoríficos, por ejemplo. Ellos concentran la oligarquía, las ganancias del sistema y poco reparten hacia abajo. Entonces vamos a tener a principios del siglo XX las primeras manifestaciones sociales, las primeras huelgas, las revoluciones radicales. En 1905 hay una revolución importante del Partido Radical que acá en Córdoba tiene una gran repercusión y eso va generando un caldo de cultivo y del reclamo hacia una nueva sociedad. Bien, todo eso que nacía del puerto, de la inmigración que venía de cierta idea de ciertas ideas anarquistas que se van instalando, ¿no?, a principios de siglo, en la ciudad de Buenos Aires en principio, también se replicó en las otras ciudades, en el interior, pues no sé, en el norte que sacaban madera a mansalva, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. ¿Cómo era esa provincia, esa ciudad de Córdoba? Y si ahí toma el nombre de la DOCTA también. La DOCTA es, la Universidad de Córdoba fue creada en 1613, primero como colegio máximo y después en 1622 pasa a ser universidad. Y eso ya le da el nombre de la DOCTA desde los tiempos coloniales. Ahora, esta universidad creada por los jesuitas le va a dar a Córdoba una impronta muy fuerte en cuanto a lo eclesiástico, a lo religioso.
De hecho, el mismo Sarmiento menciona a Córdoba como un claustro entre barrancas. De hecho, está ahí el edificio, ¿no?, de los jesuitas en pleno centro de Córdoba. Exactamente, el edificio del rectorado es el edificio original de la Universidad de los Jesuitas. Que Sarmiento decía claustro entre barrancas. Es un claustro entre barrancas. Era una Córdoba dominada por las órdenes religiosas, Claustro entre barrancas. con una gran preeminencia en la política. Y esto hasta el momento de la reforma, hasta principios del siglo XX, y capaz que hasta la actualidad también, pero por lo menos hasta principios del siglo XX, vamos a tener organizaciones católicas como la Corda Frates, que nucleaba a políticos, empresarios, a la gente prominente, en pos de justamente principios católicos en la política y de manejar los sistemas de gobierno, algo parecido a lo de los masones. Que como un círculo rojo cordobés. Como un círculo rojo ¿Cómo cordobés. se llamaba? Corda Frates. Mirá, no la Algunos tenía, gobernadores nunca la había salieron de ahí, estuvo muy activa por lo menos hasta la década del 20 y principios de la del 30 es lo que yo he leído y lo que la he seguido un poco. Ajá. Eh, Todos bajo la orden jesuita. No, ya no, los jesuitas habían sido expulsados en 1767, después volvieron a principios del siglo XIX, pero los jesuitas, si bien en el periodo colonial fueron muy importantes, ya para esa altura también estaban los franciscanos, el mismo clero secular, digamos la iglesia institucional, más allá de las órdenes religiosas, bueno... Anclada en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad y de la vida social. Entonces, en ese sentido, Córdoba va a ser muy clerical y las universidades en ese momento eran muy reaccionarias. Había 3 universidades nacionales a principios del siglo XX. La de Córdoba, que dijimos era del 1622, la UBA de 1821, la funda Rivadavia poco después de la Revolución de Mayo. Y después, a finales de siglo y principios del 20, habían aparecido la Universidad de La Plata como universidad nacional, primero como universidad provincial, a finales del 19 y a principios del 20 la nacionalizan. Ah, mira. Y O sea, perdón, tiene 200 años más la Universidad de Córdoba que la UBA. Sí, ¡Fua! sí. Eso tampoco lo tenía, que era tanta la diferencia. Mirá vos. Sí, bueno, es una de las más antiguas de América. Yo te diría que para ese momento estaba así Lima, seguramente en México debe haber habido, o en Santo Domingo, 1 o 2 universidades, después debe haber sido la quinta, la sexta en América. Un poquito más tarde aparece... no sé el nombre de una universidad de Estados Unidos, pero bueno. Pero una de las primeras en 1613, acá estoy leyendo, se inaugura la Universidad Nacional de Córdoba, que dice que es la institución más antigua de América del Sur. Puede Eso es lo ser. que te tiran, acá, ¿viste? Está bien, puede ser. Y que es la más importante en la historia educativa, dice. A lo largo del siglo se han fundado muchas otras universidades en todo el país, construyendo el desarrollo académico y científico. Exactamente, es la primera que aparece, después dijimos aparece la UBA. La UBA y La Plata. Claro, y después a finales de siglo aparecen universidades provinciales en Tucumán, en Santa Fe y en Buenos Aires, que es la de La Plata. Los cordobeses, chicos. Sí. Estas nuevas universidades que aparecen en Tucumán, que eran provinciales todavía, y Santa Fe, y La Plata que se nacionaliza, de última tienen una idea más renovadora en cuanto a lo que se enseña, y había carreras como agronomía, como química, más orientadas hacia la industria, hacia lo técnico. Mientras que la de Córdoba y la UBA tenían medicina y abogacía, que eran 2 carreras tradicionales y que acá tienen mucho que ver, porque justamente a partir de 1880, cuando se acaban los conflictos civiles, el gobierno de los militares, hasta ese momento, General Roca, General Mitre, el Capitán Sarmiento, da lugar al gobierno de los doctores. ¿Quiénes son estos doctores? Y médicos y abogados recibidos en la UBA y en la Universidad de Córdoba. Ellos van a nutrir a las clases dirigentes del país en los próximos años. De la Rúa Menem se recibieron de abogados en la Universidad de Córdoba. Eso dice. Mirá, y
Cuando toman ese lugar, ¿cambia la fisonomía de clase de la estructura del país también? O sea, ¿empiezan a ser los teóricos, médicos, doctores, quienes definen cómo va a ser el país? ¿O sigue imponiéndose la fuerza un poco y el poder económico? No, en general la fuerza queda a modo de represión social en cuanto a las clases sociales. Ya se acaban los conflictos que daban lugar a los ejércitos de cada provincia y que se enfrentaban entre sí. Entonces ahora toma otra relevancia lo que es la policía, aparece la gendarmería, otras fuerzas de control social interno, manejados por estos políticos. A principios del siglo XX también se estaba dando a nivel nacional y latinoamericano, porque un poco había reformas en Uruguay, en Chile, después también unos años después en México, se iba dando un proceso de democratización por lo menos de los sistemas políticos. Si bien no había un reparto equitativo de las riquezas, ni mucho menos, en ese momento, ante la presión social, los levantamientos radicales, como decíamos, se propone una democratización de la política, la ley Sáenz Peña, y aparece, gana las elecciones Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical elegido democráticamente con el voto masculino. Y la universidad seguía siendo un reducto conservador. Había un sistema, estaban las academias donde estaban los miembros eran vitalicios y eran miembros de la oligarquía, que se iban encargando de ir metiendo a los familiares en estos reductos, ¿no es cierto? Para que te des una idea, a principios del siglo XX, en la Universidad de Córdoba, para aceptar a los ingresantes, todavía se tenía en cuenta la pureza de sangre y se intentaba que no entrasen los pardos. Bárbaro. Empezaban a entrar los primeros hijos de clases medias porque tenían ascendencia europea. Pero así todo... todo esto previo al 18. Todo esto previo al 18. Así todo, los cargos se iban ocupando por cuestiones más bien familiares. En la UBA también era igual, nada más que la UBA fue dando lugar a algunos movimientos estudiantiles que pidieron algunas reformas. Por ejemplo, había en contra de una reglamentación en cuanto a las notas que daba un porcentaje de notas aprobadas. Es decir, si hay 20 pibes, solamente 5 pueden tener más de 4. El resto no va a aprobar, porque hay que tener un porcentaje para mantener la excelencia. Ahora ese porcentaje en realidad no van a ser las notas más altas, sino los hijos de... Y los otros iban quedando afuera de una manera u otra. Entonces contra eso se empiezan a movilizar. En Córdoba estalla puntualmente en marzo del 18 porque querían cerrar el internado del Hospital de Clínicas. Y bueno, y ya venían toda esta serie de situaciones. ¿Quién lo quería cerrar en ese momento? ¿Quién tenía la autoridad? ¿El rectorado? El rectorado en ese momento tenía la autoridad. Siempre hay una cuestión económica y de financiamiento atrás. Por ejemplo, sale muy caro. La Facultad de Medicina venía siendo pedida desde 1813 aproximadamente y como 5 o 6 veces se pidió, se hicieron las gestiones ante la Nación o ante el gobierno de la provincia, depende que correspondiera en su momento, pero siempre había una cuestión de financiamiento atrás por la cual no la habilitaban, sino recién hasta finales del 19. Entonces, bueno, acá empieza la movilización de los estudiantes por esta cuestión del Hospital de Clínicas, pero en realidad aparecen estas otras quejas de un sistema sumamente autoritario, anquilosado. Una de las cosas que se quejaban era que, bueno, los profesores estaban en forma vitalicia, nadie los movía por cuestiones familiares, no de capacidad, no había concursos ni mucho menos, eso era algo que se reclamaba. Y dice que daban año tras año viejos apuntes que incluso a veces heredaban de anteriores. Por ejemplo, en alguna de las cátedras se daba el derecho para con los siervos, que tiene que ver con el derecho medieval, y cuestiones así. Entonces, si bien comienza por este problema con el Clínicas, rápidamente el conflicto va creciendo, se comunican los estudiantes que habían conformado un comité pro reforma, se comunican con el presidente Yrigoyen. Estudiantes que venían de esta clase social. En su mayoría sí. Porque, o sea, peleaban por intereses que no pertenecían a su clase, desclasados del otro lado, ¿sería? Más o menos. No hay, a ver,
Por un lado empezaban a ingresar también algunos primeros los hijos de obreros inmigrantes que habían podido hacer una posición económica y que justamente la carrera universitaria le daba la posibilidad del ascenso social. Mi hijo el doctor. Sí, mi hijo el doctor. Esos mi hijo el doctor mi hijo empezaba a entrar apenas en esos años, pero ya empezaban a tener contacto inmigrantes con estas ideas socialistas. Acá hay un dirigente fundamental que es Deodoro Roca, que como vos decís, yo lo estuve buscando la biografía, sé que es descendiente directo de Roca, puede llegar a ser su nieto, no está claro, no hablan de los padres. Pero bueno, socialista, él va a ser quien redacte el manifiesto liminar, que después vamos a leer unos pedacitos, tiene una pluma exquisita realmente. Hermoso. Totalmente. Y son, sí, hijos de la oligarquía en algunos casos, los primeros hijos de inmigrantes, pero en realidad ellos están detrás de lo que ven como un cambio en la humanidad. Ellos lo que consideran y lo que piden es participación de los estudiantes porque consideran de que justamente esta falta de renovación de las universidades tiene que ver con profesores que año tras año se han ido quedando con la misma visión y la misma visión del mundo, y es lo que transmiten cuando en realidad el mundo estaba cambiando. En el 18, ese mismo año, termina la Primera Guerra Mundial, eso fue un impacto fuerte. En el 17 había sido la Revolución Rusa. La Federación Universitaria estaban yendo rumbo a la sociología ya, un poco. Al socialismo. Sí, bueno, pero sin saberlo, digo, después en la materia de la universidad, no importa. Ah, sí. Bueno, sí. Yendo a la sociología. Exactamente, sí, eso va a ir apareciendo, pero en esto es muy claro. Estados Unidos a las chapas, adjudicándose el triunfo de la Primera Guerra, instalándose como parte de lo que... pero sobre todo afirmándose políticamente en Centroamérica, todavía sin grandes intervenciones en Sudamérica. Pero sí afirmándose después de la Primera Guerra y en un principio de expansión económica y productiva muy grande, que después va a terminar en la crisis del 30. Claro, estaba la Revolución Rusa del 17 también. A la cual adhieren, y fíjate vos, ya estos comités de estudiantes van a ser solidarios con la Revolución Rusa, con Trotsky y con Lenin, y muy críticos a la figura de Stalin. ¿Qué pasó ahí? Muy bueno. Se van a solidarizar en el 30 con Sacco y Vanzetti, con Sandino. Van a formar un comité pro presos políticos. ¿Qué vínculo había con Irigoyen? ¿Y eran jóvenes radicales del radicalismo? No eran jóvenes radicales los que comienzan a moverse, o no en su mayoría, ¿no es cierto?, como agrupación, sino que justamente venían más bien de la oligarquía, en algunos casos más socialistas. Ajá. Juan B. Justo, Palacio son los que adhieren a este movimiento. Pero encuentran en Irigoyen, digamos, un aliado político, porque Irigoyen, que había ganado las elecciones y el poder ejecutivo, venía siendo minoría, estamos a 2 años de que asume, venía siendo minoría en el Congreso de la Nación, ni hablemos entre los jueces y en otros aparatos de poder. Entonces ahí ve la cuña para empezar a meter esta reforma política e ir desplazando a la oligarquía de estos lugares de resistencia y de formación de la nueva dirigencia. Entonces la democratización de las universidades implicaba también la democratización de las nuevas dirigencias que se conformaban. También en este contexto Irigoyen después nacionaliza las universidades provinciales. La de Santa Fe, que pasa a ser la Universidad del Litoral y abre nuevas sedes en Corrientes, en Rosario y en Paraná, y la del Tucumán, que pasa a ser la Universidad Nacional del Tucumán. Estas dos ya hijas de esta reforma. Esto por el lado de la ofensiva de una clase social que tiende a querer cambiar las cosas. Desde la defensiva, ¿qué había? Y se conforma un comité pro defensa de la universidad, agrupaciones de estudiantes católicos, tratando de conservar el viejo régimen. Cuando los estudiantes se escriben con Irigoyen, lo primero que hace Irigoyen es intervenir la universidad. Pone a Matienzo como interventor, que es un tipo bastante autoritario dentro de todo, que se encarga de calmar los ánimos y hacer nuevas elecciones, en la cual justamente uno de los candidatos, el candidato reaccionario, era Antonio Nores de la Corda Frates. Ah, bien, ocupaban ese lugar. El doctor Martínez representaba a los
tenía el apoyo de la Federación Universitaria de Córdoba, de los sectores estudiantiles, y había había otro que era un intermedio ahí, que era el moderado. Como se hace una asamblea para elegir rector, en la primera elección ninguno logra la mayoría, empieza a apretar los sectores religiosos y finalmente el moderado le da los votos a Nores y es elegido Nores. En ese momento los estudiantes irrumpen en la asamblea y es el momento en que destrozan las sillas de la sala de defensas de tesis y gran parte de la universidad, queman las sillas en el patio y lo único que no tocan es la biblioteca. Eran bastante... Pero esto marzo del 18. Esto ya bien. Estamos... mediados del 18. En junio, más o menos. Eso en mayo, y en junio aparece el manifiesto liminar que mencionábamos recién, que es el documento que sacan los estudiantes. Ahí vamos a leer un pedacito para ver el tenor. El hecho violento de esta revolución o de esta reforma o de este planteamiento de reforma, porque la reforma vino después. En ese momento es como decir, bueno, vamos a cambiarla. Es que a partir de este hecho violento, primero Nores intenta resistir, pero termina renunciando, y ahí sí ya el ministro de Educación, o sea, el presidente interviene y el ministro de Educación es el que lo hace personalmente, se llaman a nuevas elecciones, y en este caso sí ya hay una participación del profesorado en un principio, y gana la facción favorable a la reforma. Que esta reforma lo que pide es libertad de cátedra, autonomía universitaria, cogobierno de los distintos claustros, o sea, no solamente de docentes, sino también no docentes y estudiantes que participen en las decisiones. Acá hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con que desde 1908, me parece, se conforma la Federación Universitaria de Buenos Aires. En este contexto aparece la Federación Universitaria de Córdoba y la FUA unos añitos antes. Aparecen federaciones universitarias en Perú, en México, en distintos países latinoamericanos con una fuerte comunicación. Entonces acá ya son los jóvenes de Latinoamérica pidiendo participar del gobierno de las universidades. El primer congreso se hace en Córdoba, el segundo en México y el tercero en Buenos Aires. O sea, esto va más allá de la universidad en sí. Qué lindo para entender lo que vino después, ¿no? Es que acá lo que están pidiendo con esto, con los concursos para mejorar también el dictado de las cátedras, y sobre todo con que las universidades empiecen a tener extensión, o sea, e investigación, empiezan a coactuar con la sociedad, y la idea que está buena, me parece, es que son los estudiantes los que son el reflejo de la sociedad del momento. Los profesores venimos quedando año tras año y nos vamos anquilosando en una visión de sociedad que yo no sé si la vamos renovando adecuadamente. Pero vos tenés todos los años pibes nuevos que entran, que son los que te van mostrando hacia dónde va la sociedad en su momento. Entonces, que estos jóvenes puedan interactuar o tengan voz y tengan voto en los órganos de dirección universitarias va a hacer que la universidad esté siempre en contacto con lo que está pasando en la sociedad. Esa era la idea, y que a través de la investigación y de las tareas de extensión transformen esa sociedad. La universidad interactúe con la sociedad mejorándola y bueno, llevándola hacia una libertad, hacia la libertad. Hasta que aparece Franja Morada y la pudre. Bueno, ¿por qué es morada la Franja Morada? ¿Por qué no sé? Por el cortinado del rectorado de la Universidad de Córdoba en ese momento. Es en el 18. De ahí viene. Son los colores del obispado. La participación de la iglesia en ese momento en la universidad y en la educación era tan fuerte que la reacción de los estudiantes fue tomar ese color como bandera. Fue como robable la bandera. Qué interesante. Por eso morada. El gobierno provincial. Para vos que estás en contra de Franja Morada. Lo veía sí, ahora administran los... bueno, ¿qué es eso? Los troscos son peores de último. Pero el gobierno provincial, que la veía pasar, no le daba como un lugar de poder a esto, y ya redondeamos así, porque sé que te tenés que ir. Sí, no, en realidad el gobierno provincial prácticamente no se mete. En ese momento va a estar en manos de los sectores conservadores. Entonces, en todo caso, va a tratar de mantener a los sectores eclesiásticos y tradicionales.
pero se dimensionaba que había un poder ahí, en la universidad. sí, totalmente. ¿Cómo se dimensionaba? Claro, se dimensionaba que era un lugar en donde se construía poder político, social. Sí, porque había una cuestión. Hasta ese momento, las familias que manejaban el país formaban a sus hijos y a los que eran los nuevos dirigentes en estas universidades. Y tenían formas justamente de ir eliminando a todos los demás. O a todos los otros sectores sociales que podían querer participar. Entonces ahí había un poder muy fuerte. La universidad, sobre todo, esas universidades, la UBA y la de Córdoba, eran para eso. Después aparecen otras cátedras, otras carreras y esta cuestión más de buscar lo científico. El manifiesto liminar. El manifiesto liminar, vamos a leer un par de pedacitos. Está muy interesante. Lo firma Teodoro Roca. No, en realidad no solamente él lo redacta, pero lo firman todos los miembros de... Creo, lo redacta, o sea, está medio, eso es formalmente así, que lo escribió una sola persona. Sí. Está planteado así, históricamente. Eso está reconocido, o sea... Está reconocido, digo. Sí, pero también me parece, hay como un consenso en que él va a escribir y aportarle la pluma y las frases a las ideas de la juventud de ese momento y de lo que era la Federación Universitaria de Córdoba. Esto lo firman todos los integrantes de la comisión directiva de la Federación Universitaria de Córdoba. A ver. Bueno, comienza la Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, 1918, sería quien lo firma. Fíjate vos lo que es el primer párrafo. Dice: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Es hermoso cómo está escrito, pero además, claro, pero además vemos también esta cuestión de internacionalismo. No están hablando para los estudiantes de Córdoba, están hablando para los hombres libres de Sudamérica. Y acá también hay una apelación, ¿no es cierto?, a ese otro colectivo, y a partir de ahí también es que la universidad se abre y empieza a recibir a los hijos de los trabajadores. ¿Sí? Hay una transformación social de las universidades. También en esta reforma es que se pide la educación pública gratuita y el ingreso irrestricto, justamente, que no haya límites. Y bueno, y esta idea revolucionaria americana. Hay otro párrafo. Esa primera línea, por favor, léela, pues, del segundo párrafo. Del segundo párrafo, donde se reconoce las características de esta revolución ahí. Bien, dice: creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Está buena también, fíjate vos acá cuando hacen una descripción de ese momento, dice: las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Es buenísimo. Claro, el contenido está bueno y la forma también está buena. Todo el manifiesto está... No, esta parte dice: la rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se hablan ensorbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Exactamente, bueno, rescatan la tradición libertaria de la Revolución de Mayo, de los liberales del momento. De los saavedristas. De los morenistas. De los morenistas, de claro. Los morenistas, porque fue Moreno quien ordena la ejecución de los contrarrevolucionarios en Córdoba.
No te olvides que en Cabeza de Tigre se van a fusilar a Liniers, a Gutiérrez de la Concha, el gobernador de Córdoba. Eso eran los contrarrevolucionarios que, según ellos, seguían latentes en la universidad, en el gobierno de la universidad. Me dieron ganas de ir a anotarme a la universidad, ir con estos manifiestos y decir, muchachos, quememos todo, basta de pantallas, basta de todo, hagamos la revolución de una vez por todas. Bueno, yo ahí yo primero quiero manifestar mi apoyo a la universidad pública porque me formé en la escuela pública desde la primaria hasta la universidad, y si no hubiese sido por eso seguramente no hubiese sido no estarías acá con nosotros. No estaría acá, con lo cual antes que nada mi agradecimiento a la universidad y a los aportes de nuestros conciudadanos que hicieron que uno pudiese estudiar, y en cierta forma esto es devolver ese aporte de alguna manera humilde. Ahora, había en esta reforma del 18 una cuestión de democratización, ¿no es cierto? Era un momento profundamente democratizador. Democratizaban la universidad para que ingresaran los distintos sectores populares. Hace unos años atrás, alguien que es resultado de esta educación pública, que es el doctor Alfonsín, el presidente Alfonsín, dijo que con la democracia se come, se educa y se cura. Yo creo que tenemos que revisar eso. Yo creo que se debería comer, educar y curar con la democracia, pero algo está pasando que eso no sucedió, y yo creo que eso nos lleva al momento en el que estamos. Y nada, estaría bueno reflexionar sobre eso. La respuesta lamentablemente no la tengo, pero si a alguien se le ocurre, estamos esperando una alternativa. En el 2018 la Universidad de Córdoba publica, ¿no?, este manifiesto liminar, cuando se cumplen 100 años, y planteaba una idea de país también, ¿no?, que estaba en disputa como ahora, digo, en definitiva. Sí, totalmente. Pero bueno, me parece que hay algunas cuentas pendientes. Yo creo que en cuanto a la universidad, es cierto que se ha democratizado, y después con el peronismo, ¿no es cierto?, sectores populares pudieron acceder cada vez más, y después con el menemismo y el kirchnerismo las universidades del conurbano fueron aumentando esa democratización y esa popularidad. Pero algo está pasando que no estamos dando la respuesta. Los sectores universitarios, que son los sectores intelectuales, que justamente son los que deberían encontrar el rumbo para nuestra sociedad y proponer alternativas que como sociedad nos contengan a todos, porque también se puede desde la universidad proponer alternativas excluyentes, que es la universidad que llegó hasta el 18, que es la universidad que conformó por ahí quienes argumentaron los genocidios como la conquista del desierto y situaciones así. Por eso, la universidad es un territorio de disputa. Siempre la complejizás, que me gustaría que fuera más blanco-negro ahí, pero lamentablemente, por suerte también la historia no es tan blanco-negro, pero por eso esta marcha también representa y no a toda la sociedad también. Bueno, sí, exactamente. Veremos hoy qué sucede. Yo creo que más allá de la cuestión política, como te decía, de la cuestión política del momento, del gobierno actual, la desfinanciación de la educación viene desde mucho antes. No es una cuestión de este gobierno solamente. Entonces, hay que revisar el tema de la educación que tenemos, el tema del servicio, no en cuanto a lo monetario, que es lo que se está discutiendo ahora. La universidad tiene que generar una renta, eso viene de los 90, es una idea muy neoliberal. Yo creo que no, yo creo que el servicio en cuanto a alternativas posibles para un futuro, es lo que no tenemos. Por eso también se revisa la historia, o sea, estamos complicados en cuanto a querer imaginar estar mejor de acá a unos años. Sí, después hablaba también desde lo técnico, financiero técnico, del aporte a la educación pública en general. Es todo dinero que después vuelve al Estado, es todo lo que se ingresa ahí en general es consumo, porque los docentes consumen todo lo que reciben, porque los estudiantes consumen todo lo que reciben. Es consumo que hace que la rueda gire. Desde lo técnico, financiero también de un PBI, es como la mejor inversión, porque vuelve casi todo. Es como los aportes a las clases populares. El dinero vuelve todo, porque salvo, yo no sé, en algunas facultades reactivos o cuestiones que compren en el exterior, el resto el sueldo de los docentes se gasta todo acá adentro, olvídate. Nadie está guardando la plata, ningún docente creo que esté guardando el dinero que cobra en Suiza en alguna cuenta secreta. Es muy difícil de pensar.
Pero por otro lado, la universidad es la que ha desarrollado nuevos sistemas de cultivo, nuevas semillas. Después discutiremos el tema de los transgénicos, ¿no es cierto? También. Porque la universidad también está en eso. Por eso, la universidad está en todas. Lo que pasa que también es lo que vos decís, lo que decías antes, ¿no? Esto de decir, bueno, los alumnos nos traen la inmediatez del aquí y ahora, pero bueno, las tecnologías también nos está trayendo otra inmediatez y otro efecto también de pensar, ¿no? No es lo mismo el docente que está cara a cara con la sociedad en sí, que pasar a tener una tecnología más avanzada y que ahora estemos dependiendo de la, ¿cómo es que se llama? El cerebro es la inteligencia artificial, que hasta el propio inventor de la inteligencia artificial se arrepiente tanto de haberla inventado. Ese es el futuro que yo estoy pensando, craneando. Pero me quedo con el que nos contaste hoy, el de los muchachos, las muchachas, de decir, viejo, acá hay que cambiar toda la historia, vamos a quemar todo porque es la única que hay, y siendo tipos y tipas pensantes y intelectuales, que era lo que dijiste recién, eso me quedó ahí en el bocho, en el marulo. Yo creo que es la reserva de pensamiento, de tecnología, de avances, de conocimientos, de todo, la universidad. Yo creo que hay cosas que no se valoran o no se tiene justa dimensión, pero vos imaginate tipos del CONICET que están en la primera línea a nivel mundial publicando en revistas de ciencia, se paran de pibes de 18, 20 años que vienen del secundario de distintas partes del país a enseñarles directamente. Sí. Esas cosas yo creo que tenemos que cuidarlas, no podemos, más allá de la ideología de cada uno, o sea, es una cuestión de inteligencia. Sí. Eso no lo podemos desperdiciar, no lo podemos desaprovechar. Muchas gracias, Nico. Gracias Nico. a ustedes. Gran participación, Tenemos como siempre. más mensajitos acá, ¿querés escuchar algo? Ahora a la vuelta. A la vuelta lo volvemos, escuchamos. Venimos de un lado, vamos a algún lado. Y ya llegó la macrobiótica también. Despedazado por 1000 partes, porque el final es desde donde venimos, o de donde partimos. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía con que se cura, si el final es en donde partir. ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearle la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo dormir. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta, la verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío.
www.comechingones.com.ar. Lo ves, lo escuchás, lo sentís en todo el mundo. Araos de la Madrid es una bodega con viñedos propios. Se encuentra en San Javier, tras la sierra. Araos de la Madrid es un lugar para personas sensibles al arte, la naturaleza, el vino, la gastronomía y las buenas conversaciones. Ofrecemos visitas guiadas con menú de pasos y degustación de nuestros vinos. Vas a conocer un parque único en la zona. Se acompaña el monte nativo con viñedos, paisajismo y obras de arte de artistas locales al aire libre y en los espacios comunes. Nuestra gastronomía se apoya en la riqueza y creatividad del valle. Tenemos la oportunidad de compartir la variedad de productos Kilómetro Cero, que al igual que nuestros vinos, se producen 100% en la zona. Vas a poder disfrutar de vinos singulares que expresan la identidad. Este terruño único, en donde los minerales, cuarzo, mica, las aromáticas agregan personalidad y valor a vinos 100% nacidos y criados en nuestra finca. Despensa Rubén, todo lo que necesitas a la distancia que te conviene. Despensa Rubén, lácteos, panificados, secos, frescos, bebidas, golosinas, frutas y verduras, también leña y gas. Cuidando los precios y los vecinos, muy cerca de donde estás. Despensa Rubén, la despensa del barrio. Los servicios para todos. También podés recargar los celulares, preparamos tus picadas, aceptamos transferencias y tarjetas. En el Alto Resbaloso, ruta 14, kilómetro 126, Despensa Rubén, acompañando Comechingones Multimedios. Teléfono de la despensa, el 3544 40 23 69. Y seguilo también en redes sociales, en Instagram como Despensa Rubén. Estás en el 89.7 MHz. Comechingones Multimedia. Lo ves, lo escuchás, lo sentís. En Villa de las Rosas abrió sus puertas el estudio jurídico del doctor Maximiliano Subiete. Asuntos de derecho civil, posesiones veinteañales, accidentes, cobros ejecutivos, derecho de familia, sucesiones, regímenes de visitas, alimentos, divorcios y en lo laboral, despidos y accidentes de trabajo. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 en el Paseo La Reja, local 13, Villa de las Rosas. Para más información, comunicate al teléfono 35